¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan que los triángulos se podían clasificar según sus lados y según sus ángulos, ¿cierto? Entonces, según sus lados, ¿verdad? Si tenía los tres lados iguales, se llamaba equilátero. Si tenía los dos lados iguales, se llamaba isósceles. Y si tenía los tres lados diferentes, se llamaba escaleno, ¿verdad? Eso según sus lados. Eso no se les puede olvidar. Y según sus ángulos, teníamos el rectángulo, el acutángulo y el obtusángulo. El obtusángulo tenía un ángulo obtuso, el acutángulo tenía los tres ángulos agudos, ¿verdad? Que medían menos de 90 grados. Y el triángulo rectángulo tenía un ángulo recto. ¿Ok? Hasta ahí estábamos bien, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí. exactamente. También habíamos visto los cuadriláteros. Unos eran paralelogramos y otros eran no paralelogramos. ¿Verdad? Los paralelogramos tenían sus lados opuestos, paralelos o iguales, ¿verdad? Como el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y los no paralelogramos tenían sus lados opuestos, no paralelos, ¿verdad? Como el trapecio o los trapezoides. ¿Hasta ahí bien, verdad? Sí. Ok, muy Sí. bien. Pregunta para ustedes. Aquí veo elementos de un triángulo, pero no están señalados con sus nombres. ¿Cuáles elementos teníamos de un triángulo? ¿Cuáles elementos observan? No están señalados con los nombres. Yo quiero que ustedes me digan qué están viendo ahí. Profe, yo le puedo decir vértices, Ok, vértices, dígame por ahí. Dylan, usted me dijo que me iba a decir algunos. lados, Lados. Alturas, ¿Cómo, Valeria? alturas, Alturas, por aquí todavía no hay alturas. base, Base, sí. Lados, por ahí me dijeron lados. Vértices, ¿qué más? ángulos, Ángulos. ¿Qué más? profe, ¿Qué más ven ahí? profe, sus ángulos son iguales. ¿Sus ángulos son iguales? ¿Esto qué sería? ¿Un triángulo cómo? Isósceles, no. No. Equilátero. Acutángulo, acutángulo y Equilátero. equilátero, exactamente. Acutángulo y equilátero, muy bien. Exactamente. Acutángulo tiene todos sus tres ángulos agudos, ¿verdad? Mide menos de 90 y es un equilátero porque tiene todos sus lados iguales. Muy bien. Esos serán los elementos que veamos ahí. Base, ¿verdad? Es muy importante que la tengan ahí presente. Lados, teníamos los ángulos, teníamos los vértices. Ok, muy bien. Hasta ahí todo muy bien. Ok. Aquí sí tengo varios señalados. ¿Cuáles elementos observan de ese cuadrilátero? Cuadrilátero. alturas, vértices, lados, Alturas base, todavía no. Ángulo interno, Ángulos internos, diagonal, las diagonales, los lado. vértices, los lados. Ok, muy bien. base, profe, Gracias. Base todavía, aquí no se ve perfectamente cuál es la base. Podríamos tener base, pero aquí todavía no se ve cuál es. Ok, fácil, ¿verdad? Hasta ahí ustedes se lo saben, ¿cierto? Hasta ahí todo muy bien. Ahora bien, ¿existen otros elementos? Sí. Sí, existen otros elementos. Por ejemplo, en el triángulo tenemos la altura. La altura, dependiendo del triángulo, no va a ser siempre la misma. ¿Ok? Vean aquí, tenemos tres triángulos distintos. Y la altura, ¿verdad? Está en diferentes posiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la altura aquí. Esta sería la altura de ese triángulo. Aquí, ¿verdad? Tenemos la altura en el interior del triángulo. Aquí tenemos que sacar la altura, ¿verdad? A uno de sus lados. ¿Vean aquí? Pero sigue siendo la altura de cada uno de sus triángulos. También tenemos la base, ¿verdad? Del triángulo. Ok, ¿qué van a hacer ustedes? Esto es muy importante que lo tengan por ahí. Entonces van a
escribir en el cuaderno. Vamos a ver si nos despertamos un poquitito. Por ahí veo varios dormidos. Vamos a poner la fecha. Y vamos a dibujar uno de esos triángulos, ¿ok? Uno de esos triángulos le van a señalar la altura y le van a señalar la base. ¿Ok? En el libro, profe, en el cuaderno. En el cuaderno. Ok, está bien. Teacher, Dígame. me Solo faltó uno. decirle que ayer hice muchas, pero muchas, yo creo que más de 20 tarjetas. Ah, bueno, ahí las vamos a ver cómo las llenamos todas. ¿Está bien? Van a dibujar uno de esos. ¿Ok? Altura y base. Van a escoger uno de esos. O si ustedes quieren escribir todos o Profe, dibujar todos, los pueden dibujar todos. Pero solamente con profe, uno una está bien. pregunta. Dígame. ¿Qué, qué título le pongo? Póngale elementos de un triángulo. Elementos del triángulo. ¿Verdad? No son todos, porque recuerden que tenemos otros, vértices, lados, ángulos, pero hoy estamos viendo estos otros que están aquí. Ok, ¿me avisan? Tienen que hacer el dibujo bien bonito, ¿verdad? Con regla. No que sea un triángulo ahí todo chueco. ¿Verdad? Con regla. Con regla ese triángulo. De uno de esos triángulos. Uno de todos estos. Y le señalan la altura y la base. ¿Ok? Si ustedes dicen, bueno, yo si me presentan este triángulo, yo no sabría cuál es la altura, entonces dibujan ese. ¿Ok? Ustedes me avisan cuando estén listos, ¿verdad? Solamente un triángulo, le señalan la altura y la base y con regla, por favor, bien bonito. Bien bonito. Profe, Dígame, profe, dígame. profe, lo podemos hacer en una hoja de No, color. no, en el cuaderno, en el cuaderno. Quiero que quede en el cuaderno. Ok, profe. Yo ya estoy bien. Ok, me avisan cuando estén listos. Por ahí Luis me dice que ya está listo. Listo, teacher. Ok, ya vamos a seguir. Listo. ¿Listo? ¿Falta alguien? ¿Que me avise? Yo. Regla. Con regla bien bonito, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Ok. Profe, falto yo. Profe, una pregunta. Dígame. Vean, Se le apagó el micro. en el primer triángulo que está a la par de a la par de la fecha, donde dice ir a esa altura. Exactamente, ahí fue que se cortó la imagen. Por eso yo se lo señalé ahí. ¿De acuerdo? Sí. Ok, listos entonces, ¿verdad? No, todavía no, profe, espérese. Ya terminó. Tienen que ser rapiditos, ¿verdad? Esto era muy fácil. Profe, ya. ¿Listo? Listo. 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 Listo, profe. Ok. ¿Listo, Ita? Solamente tiene que señalar la altura y la base. Sí, ya voy, profe, ¿cómo se llama? Ya está terminando. Solamente es un triángulo. Profe, ¿qué fecha soy? Hoy es 20, del 8 del 20. ¿Ya? Ok, listos entonces. Ahí lo señalan ustedes, por favor.
Ahora bien, también les voy a decir algo muy importante. La altura también se puede representar, lo van a escribir por ahí, con una H. Casi siempre se representa con una H. ¿Verdad? Si ustedes ven una H, significa altura. Escríbanlo por ahí también. H. Altura. Ya, teacher. Escriban por ahí que la altura de un triángulo también se puede representar con una H. Ya. ¿Listos? ¿Ahora sí? Ok, muy bien. Pasamos a lo siguiente. Ya duramos mucho aquí en esto. Ok. Veamos un cuadrilátero. ¿Tiene otros elementos? Estos son cuadriláteros, ¿cierto? Son romboides. ¿Tiene otros elementos? Sí, también tiene otros elementos. Por ejemplo, puede tener base, ¿verdad? Pueden tener altura. Si yo les pongo a ustedes aquí un cuadrado, también tiene base, ¿verdad? Profe, una pregunta. Dígame. Solo mandan la guía. No, esto yo todo se lo... recuerden que no hay guías, ¿verdad? Esto todo está en el libro. Sí, es cierto. Esto todo Es está en el que libro. no terminé de copiar lo otro y era para saber. Bueno, ahora si no yo les mando la presentación, pero, ¿verdad? No era mucho lo que tenían que copiar. ¿Ok? Aquí en este cuadrado, ¿verdad? Podríamos tener, son 4 lados, ¿cierto? Pero estos lados de aquí podrían ser la altura y estos lados de aquí podrían ser la base. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Van a copiar uno de esos, ¿verdad? Y van a señalar la altura y van a poner la base. Vamos a escribir elementos de los cuadriláteros. Profe, Dígame. en el anterior de título, ¿qué teníamos que poner? Elementos de los triángulos. Y van a dibujar uno de esos. Ah, estos son cuadriláteros. Van a escoger uno, van a escribir elementos de los cuadriláteros y van a dibujar uno en el cuaderno. Ian, ¿usted ya lo está dibujando en el cuaderno? Hay que dibujarlo Sí, yo lo acabo de decir. los dos. Uno de los dos, acabo de decirlo. Elementos cuadriláteros. Profe, ¿yo puedo dibujar los dos? Si es muy rápido, sí. Ok, les doy ahí un par de minutos para que escojan uno y lo dibujen, ¿verdad? Bien bonito con regla. Escriben base, escriben dónde están las bases, escriben dónde están la altura. Ok, la señalan por favor ahí. Aquí en estos cuadriláteros no es usual que la altura se represente con una H, es más usual en los triángulos. Pero igual, tengan presente que si le ponen una H puede representar la altura. Ok, me dicen cuando estén listos. Ya terminé. Ya terminé yo. Ok, ya vamos a seguir. Listo, profe, ya terminé. Ok, ya vamos a seguir. Les doy un minutito más. Listo, profe, ya terminé. Ok, muy bien. Ya he terminado. Ok. Espere, profe, todavía no, espere. Ok, les doy un minutito nada más. Ya voy a terminar. Perdón. Listo. Ok, ya vamos a continuar.
Profe, a mí me daría tiempo de copiar el otro, voy a copiarlo rápido. No, ya lo vamos a pasar. Ya lo vamos a pasar. Solamente uno. Ya, teacher. Ok, listos. Entonces no falta ninguno. Espera, profe, nada más para hacer Espere, profe, me falta poner la base ya. Tienen que ser más rápidos, chicos. Tienen Ya, que ya. ser más rápidos. Ya, teacher. Ok, listos. Solamente era uno. Ok. Seguimos entonces. Ok, ¿para qué será que nos sirven esos elementos que acabamos de ver? ¿Ah? Ya ustedes se saben algunos. Ya se saben los lados, ya se saben los ángulos, se saben cuáles son los vértices, se saben cuáles son las diagonales, ¿verdad? Incluso, recuerden que tenemos diagonales en los cuadriláteros. Ahora también saben cuál es la base, cuál es la altura. ¿Para qué será que nos sirven todos esos elementos? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Quién sabe? No, profe. Para clasificar. Puede ser, para clasificar es una idea y es correcta. Nos sirve para clasificar las figuras, los polígonos, ¿qué más? Las figuras geométricas. ¿Para qué más nos sirven todos esos elementos que acabamos de ver y que ustedes ya se saben algunos? Teacher, para construir. Para construir, ajá, construir figuras geométricas. ¿Para qué más? ¿Gabriel? ¿Usted iba a decir algo, Gabriel? Pero es que a veces uno se meten y uno no puede decir nada. Y ya me la robó Matías Morales. Bueno, ustedes ahí, Averiguar los lados. para averiguar los lados. Sí, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? No importa que sean repetidas, ustedes les pueden decir. Para aprender sobre ellos. Bueno, sí, para aprender sobre ellos, ¿verdad? Cómo están construidos, cómo son sus ángulos, ¿verdad? ¿En qué grado, en qué tamaño, qué longitud? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? La base. ¿O no? Bueno, para saber sus elementos, ¿verdad? ¿Cómo se llama cada uno de sus elementos? Bueno, también esos elementos nos sirven para calcular el perímetro y para calcular el área. Esos elementos también nos van a funcionar para calcular el perímetro y el área. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre perímetro y área? Que me levante la mano. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre perímetro y área? Teacher, yo me la sé. Dígame. El perímetro son los lados y La suma de los lados. teacher, y el área adentro. Exactamente, por ahí nos hacía falta una palabra clave muy importante que nos dijo Gabriel. Es la suma de los lados, ¿verdad? Como dijo Matías también, ¿verdad? Son los lados, pero es la suma de todos esos lados que tiene una figura. Si la figura tiene 6 lados, ¿verdad? Y es regular, entonces digamos que es un hexágono regular. Entonces digamos que mide 2 centímetros, ¿verdad? Ahí tendríamos que sumar 6 veces porque son 6 lados, ¿verdad? Para sacar el perímetro. Ahora bien, no es lo mismo con el área, porque el área, como sale aquí, ¿qué es el perímetro? La longitud del contorno, el contorno nada más. Entonces, por ejemplo, digamos que este mide 2, este mide 2. Bueno, aquí nos sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este mide 6, este mide 6. Y aquí a los lados mide 4. ¿Cómo supe yo esto? Bueno, conté los cuadritos del contorno. Conté los cuadritos del contorno. Ahora bien, no es lo mismo que a mí me pregunten el perímetro a que me pregunten por el área. El área es todo el espacio interior, o sea, yo debería contar todos los cuadritos. Entonces, si aquí hay 6 y aquí hay 4, entonces hay 24. ¿Verdad? Y el área lo vamos a dar en centímetros cuadrados, en este caso que estamos utilizando centímetros.
Y el perímetro, ¿verdad? Aquí solamente estamos sumando sus lados o su contorno, ¿verdad? No es al cuadrado. Vean ustedes que el área es todo el interior, todo esto que está aquí. Y el perímetro, solamente la longitud del contorno. ¿Ok? Esto tiene que quedar muy claro. Muy claro. El perímetro, solamente el contorno. Sumo los 4 lados en este caso. El área se va a sacar diferente. Se puede sacar aquí, ¿verdad? Aquí nos daban el área y podemos contar los cuadritos. Todos los cuadritos que había. Si los contamos nos da 24 cuadritos, o sea, 24 centímetros cuadrados. 24 centímetros cuadrados. Estoy abarcando toda la área, toda la superficie de esta figura. ¿Ok? ¿Entendido? La diferencia entre perímetro y área. Ustedes eso ya lo han visto. ¿Entendido? La diferencia entre perímetro y área. No es lo mismo que yo les pregunte el área que les pregunte el perímetro. ¿Verdad? Si yo les pregunto el perímetro, ustedes tienen que sumar todos sus lados, ¿verdad? ¿Cuánto mide cada uno de sus lados? Si les pregunto el área, bueno, ahí va a depender de la figura. El área se saca dependiendo de la figura. ¿Ok? Cada figura tiene una fórmula. Hoy vamos a ver solamente 2. El perímetro, entonces, el contorno. Solamente sumo el contorno. Entonces, van a agregar ahí una nota en el cuaderno. Vamos a escribir aquí arriba. De 5 pasos sobre eso, ya escribí una notilla de esto, por mientras de que usted explica. Eso es muy importante, que ustedes solitos aprendan a agregar notas. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Eso es el perímetro. En cambio, el área es distinto, ¿verdad? La medida del espacio interior de una figura. ¿Ok? Vamos a llegar a esas 2 notas. Si ustedes quieren, hacen un dibujo, ¿verdad? Para que no se les olvide cuál es perímetro y área, pero con las notas está bien. Me dicen cuando estén listos. Ok, me avisan. Esas notas son muy importantes, ¿verdad? Que ustedes sepan. Y que sepan la diferencia entre perímetro y área. No es lo mismo que yo les pregunte por el perímetro de una figura a que les pregunte por el área. Listo, profe. ¿Ok? Ok, me avisan. Y apaguen el micrófono ahí, no sé quién es el que tiene ese sonido. ¿Listos? No. Matías Pérez, usted no lo ha visto en la cámara, no lo puede apuntar en la lista. Ah, ok, ahora sí, pero no lo vio. Baje un poquito la cámara o asómese. Ahora sí. Ya terminé, teacher. Listo. Ok, ¿listo? ¿Listos entonces? ¿Alguno hace falta?
Ya voy, teacher. Ok, les doy un minuto más. Es muy poquito lo que tienen que copiar, chicos. Van a tener que hacer una copia por semana, porque no podemos bajar ese ritmo de escritura. Tienen que ser más rápidos. Profe, no vi lo que usted había copiado y copié lo de la imagen. Bueno, cópielo rápido, muy rápido. ¿Listos? Tomen una foto, Fío. ¿Listos? ¿Listo, Fío? Sí, listo. Ok, sigamos entonces. Ok, el perímetro entonces sabemos que es la suma de los lados, ¿verdad? Y en un triángulo, ¿cuántos lados tendríamos que sumar? Pues solamente 3, ¿cierto? Entonces van a sacar el perímetro de estos dos que están aquí. Ok, van a sacar el perímetro de estos dos. 1 y 2. Profe, ¿qué cuaderno? Sí, en el cuaderno. Pueden escribir solamente 1 y 2, ¿verdad? Y sacar el perímetro sin hacer la figura. Pero lo ideal es que hagan la figurita. Ok, el perímetro de esos dos triángulos que están ahí. Si el perímetro es sumar los lados, pues ¿cómo tendría que sacar yo el perímetro de este morado? Profe, Pues una pregunta. sumando 4 No, hay que hacerlo. más 2. Sí, hay que hacerlo. Yo les estoy diciendo que lo hagan. En el cuaderno lo hacemos, ¿verdad? O en Y en una el hoja. cuaderno. Si estoy sacando el perímetro, tendría que sumar los 3 lados, ¿verdad? Lo copiamos y, Otra vez, pon el micro. profe, lo copiamos y le ponemos cuánto mide. Sí, saquen el perímetro en el cuaderno. Ok. Y en este, también son 3 lados, pues tendría que sumar los 3 lados a ver cuánto me da ese perímetro. Y el perímetro tiene una medida, que es centímetros, ¿verdad? No podemos dar una medida sin, bueno, una cantidad sin esa medida, ¿verdad? Si son centímetros, son centímetros. Si son metros, son metros. Si son milímetros, son milímetros, ¿verdad? Siempre tienen que fijarse cuál medida estamos usando. Y quiero que esto se acuerden siempre, ¿verdad? Para toda la vida. Siempre fíjense cuál medida están usando para que la pongan al final a la par de la respuesta. Siempre, siempre. ¿Los dos, profe, o solo uno? Los dos. Saquen el perímetro de los dos. Ok, ahí me van escribiendo las respuestas. El número 1, ¿cuánto les dio el perímetro? Ya, profe. Me van escribiendo las respuestas. Me van escribiendo las respuestas en el chat. ¿Cuánto les da el perímetro del número 1? Ustedes lo pueden sacar así, sin ver, sin hacer nada en el cuaderno, calculado en la mente nada más. 4 más 4, 8. 12. Más, dígame. 12, teacher, ¿da? Porque 4 por 3 es el 12. 4 por 3. El 12. 4 más 4, 8. Más 2, 10. 4 más 4, 8. Profe, Más... yo no sé sumar esto, profe. ¿Cómo? Yo no sé sumar esto. Son números súper sencillos. Yo sé, Pero profe, pero es nada más sumarlos y ya. ¿Qué dije yo que era el perímetro? La suma de todos los lados. ¿Cuántos lados tiene este triángulo?
2, digo 3, perdón. 3. ¿Cuáles son las medidas de ese triángulo? 4, 4 y 2. Entonces, ¿qué sumo? 10. Pues esos 3. Ajá. Ese es el perímetro. Sumar todos los lados de una Una figura. práctica que estamos haciendo para explicarlo me dio 17 y usted estaba diciendo que daba 24. Yo no dije que daba 24. No sé de cuál figura está hablando ahorita. Eso da 10 centímetros, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? Eso era el... ¿Sí? Veamos el otro. Si quiero sacar el perímetro, pues solo sumo los lados. Son 3 lados, entonces sumo cada medida de sus lados. 4 más 5 más 3.5. 4 más 5, 9. ¿Verdad? 9 más 3, 12. Y el punto 5, pues 12.5 centímetros. Que no se me olvide la medida que estoy usando ahí. La unidad de medida. Profe, yo las tenía buenas. Y ahí revisen que les dio así. Fácil, ¿verdad? Eso es súper fácil. Todo es tan fácil. El perímetro es muy fácil, ¿verdad? Solamente si los lados tienen 4. Si la medida tiene 4 lados, pues tengo que sumar 4 lados, ¿verdad? Si es el perímetro. Si la figura tiene 6 lados, pues tengo que sumar los 6 lados. Ahora, ustedes tienen que saber y pensar, ¿verdad? Fijarse bien en la figura si es regular o es irregular. Porque si es regular, quiere decir que todos los lados miden lo mismo, ¿verdad? Pero yo les podría enseñar a ustedes una figura así. Irregular. ¿Todos los lados miden lo mismo? No, ¿verdad? Entonces ahí ustedes deberían sumar todos sus lados. ¿Revisaron? Sí. Teacher, una pregunta, teníamos que dibujar los triángulos, perdón. Si les daba tiempo, sí, pero si no, solamente con el perímetro 1 y 2. Ya, profe. ¿Listo? Solamente tenían que sacar el perímetro. Dylan, cuando usted habla se corta, entonces no le escucho bien qué es lo que me está preguntando. ¿Listo? Sebastián, ¿listo? Ahorita toqué algo que se llama Nunate, no sé qué era y ahora no sé cómo quitarlo. ¿Qué? Es un mini ejemplo, vea. Eso. Y ahora no sé Ok. cómo. Ya no lo puede hacer. Ahí está, no sabía. Ok, listos entonces, Sebastián Bolaños, listo. Perímetro, facilísimo, ¿verdad? Solo sumo todos los lados de la figura, ¿verdad? La medida de los lados de la figura. O sea que el perímetro sería lado más lado más lado en un triángulo, porque son solo 3 lados. Fácil. ¿Listo, Sebastián Bolaños? Bueno, me respondió, entonces sigo. Ahora, el área es otra historia. El área es otra historia. ¿Ok? Para el área tenemos que utilizar una formulita. Para el área del triángulo. Por ejemplo, este sí lo van a dibujar, van a escribir área y van a escribir la fórmula en su cuaderno. ¿Ok? Primero pongan atención a esto. ¿Cuál es la base de este triángulo? Respuestas en el chat muy rápido. ¿Cuál es la base de ese triángulo? ¿Cuánto mide? Respuestas en el chat muy rápido. 10, exactamente. Yo les dije que la altura se puede representar con H. ¿Cuánto mide la altura? Profe. ¿Cuánto mide la altura? 42, ¿verdad? La altura está aquí señalada en rojo.
Esta es la base, esta es la altura. Entonces 10 por 42. ¿Qué estoy haciendo yo? Siguiendo la fórmula nada más. ¿Se acuerdan qué significaba esta línea fraccionaria? ¿Qué significa? Sí. Dividir, exactamente. Gracias, Luisma. Y aquí la fórmula me dice que lo tengo que dividir entre 2, ¿verdad? ¿Por qué lo divido entre 2? Porque la fórmula, ¿verdad? Ya está ahí estipulado que tengo que dividir entre 2. Entonces, si estoy siguiendo la fórmula, pues nada más digo 10 por 42, pues ahí agrego un 0, ¿verdad? 10 por 42 me tiene que dar 420. No se me puede olvidar ese dividido entre 2. Y 420 dividido entre 2, ¿cuánto me va a dar? 210. ¿Cuál unidad de medida está usando? Centímetros. ¿Qué hago yo aquí? Solamente sigo la fórmula que me están dando. Base por altura dividido entre 2. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un triángulo? Base por altura dividido entre 2. Profe, ¿lo puedo copiar? Sí, hay que copiarlo. Base por altura dividido entre 2. Copien la formulita bien bonita, ¿verdad? Base por altura dividido entre 2. ¿Qué hago? Solamente sigo la fórmula. Yo ya sé cuál es la base, sí, ya sé cuál es la base. ¿Sé cuál es la altura? Sí. Profe, Y la fórmula además me agrega que tengo que dividirlo entre 2. Dígame. hay que dibujar la figura. Sí, dibujen la figura porque si no, no van a entender lo que están haciendo. Profe, ¿Ok? yo no soy de estas cosas. Dibujen la figura porque si no, no van a saber qué están haciendo, ¿verdad? Porque están escribiendo todo este procedimiento. Ya. ¿Verdad? Primero hicimos 1 aquí, 2 aquí y 3 que es mi respuesta. Y recuerden que el área lo vamos a dar en cuadrados, ¿verdad? Ok, entonces, les recuerdo, el primer paso, pues sigo la fórmula. ¿Cuánto mide la base? 10. ¿Qué sigue en la fórmula? Por la altura. ¿Cuánto mide la altura? 42. Y además, me dice que lo tengo que dividir entre 2. Primer paso. Segundo paso, pues nada más, yo calculo 10 por 42 es 420. No me tengo que olvidar de ese dividido entre 2. Eso a veces siempre les pasa. Se olvidan que lo tienen que dividir entre 2. Y el último paso, pues ya yo digo, bueno, y 420 dividido entre 2 me da 210 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Ok, aquí arribita. Ok, me avisan cuando estén listos. Listo. Listo. Ok, la figura también, ¿verdad? Listo, profe. ¿Este triángulo es equilátero? ¿Sí o no? Sí. Sí, solamente me dieron un lado. Entonces quiere decir que los otros 3 lados miden lo mismo. ¿Seguros? No, no, no. No, Es 42. no. ¿Este triángulo cómo es? Ustedes no pueden decir siempre, ay, sí, la teacher está en la razón. Yo les puedo poner trampas. Ahorita les acabo de poner una trampa. Les dije, ¿este triángulo es equilátero, sí o no? Y me dijeron que sí. ¿Por qué no? Tiene todos sus lados diferentes.
No, solamente tiene un lado diferente. Este lado que está aquí y este que está aquí miden lo mismo. ¿Cuánto miden? 43.17. Y este mide 10. Este y este miden 43.17 y este mide 10. ¿Ok? Ahí veo ahí caras, fío. ¿Qué pasa? Cuénteme. Este triángulo es isósceles, ¿verdad? Tiene dos lados ¿Qué iguales. pasó, profe? Que ahí la estaba viendo haciendo caras. No sé si estaba confundida con la materia. No. Ah, bueno. ¿Listo? Tienen que Ya va, tener profe. cuidado. Tienen que ser muy observadores, porque este triángulo solamente les dieron un lado. ¿Y el otro lado? ¿Cómo voy a saber yo cómo mide? Pues estos dos miden igual, entonces van a medir lo Profe, mismo. copio esto, lo que dice aquí, BXH. Sí, esa fórmula la tiene que copiar, si no, ¿cómo va a saber qué fue todo lo que hizo aquí? Yo ya copié la fórmula, la fórmula base, profe. Esta es la fórmula del triángulo para sacar el área. ¿Ok? ¿Listos? No, ya va. ¿Qué tenían que copiar? Bueno, área, ¿verdad? La fórmula, hacer el dibujito y hacer el procedimiento. Que quede muy claro cómo se hace eso. Si yo les hubiera dicho que sacaran el perímetro, ¿qué tienen que sumar? Los lados. Los lados, ajá. ¿Y cuánto miden esos lados de ese triángulo? 42 centímetros, 10 centímetros y... profe, ese 40... profe, ¿Este una pregunta. 42 de qué es? ¿De qué es este 42? De la altura, no es de lado, es de la La altura. línea de la altura. Es de la altura, Ujú. ¿ok? Voy a borrar aquí. Ese, ¿Ya puedo ese, borrar? sí. Ya Profe, ese 43.17 centímetros, ¿ese se suma o no? Ya lo vamos Si a ver. fuera, eh, El perímetro. Sí, ya lo vamos a ver bien. Listo, no hace falta ninguno. No. Ok, borro entonces. Aquí tengo la altura. Este 42 es la altura, no es el lado. No se tienen que confundir. ¿Ok? No se pueden confundir. Si me dice que es la altura, es porque es la altura, esta que está señalada en rojo. No me está diciendo que ese 42 es el lado. Ahora bien, aquí sí me está diciendo que este lado mide 43.17. Este lado mide 10. Ahora bien, ¿cuánto mide este lado que está aquí? No me dieron la medida. Pero yo sé que este y este miden lo mismo. Yo sé que este y este miden lo mismo. Entonces, ¿cuánto mide este de aquí? 43,17 centímetros. Exactamente. Mide lo mismo que el otro. 43.17. ¿Verdad? Porque yo sé que este y este son iguales. Este lado de aquí no me lo están dando, pero sí me están dando este. Y estos dos son iguales. Y aquí me dan el otro lado, que es la base, ¿verdad? Yo sé que ese lado también se llama base, que mide 10. Y tienen que ser bastante observadores. Tienen que ser bastante observadores con eso. Porque puede ser que me haga falta uno de los lados, pero yo lo podría sacar viendo el otro. Ok. ¿Hasta ahí bien? Ok, de esto vamos a hacer práctica después. Y borro. ¿Verdad? Vimos el triángulo primero porque es el que es un poco más complicado el área. Pero en realidad es sencillo, ¿verdad? Aquí tengo el perímetro, ¿verdad? Como les dije.
10 más 43.17 más 43.17 nos da 96.34. Y el área, ¿verdad? Que ya la sacamos nosotros, nos dio 210 centímetros cuadrados. Ahí usamos nada más la fórmula, base por altura dividido entre 2. El área, 10 por 42 dividido entre 2, 210 centímetros entre 2. ¿Qué hago yo? Solamente sigo la fórmula. Sigo la fórmula. Eso es todo. Ahora bien, resulta que el cuadrado, este cuadrado que está aquí, solo me dieron un lado. Solo me dieron un lado, chicos. Pongan atención aquí. Oye, todo lo mide lo Todos los lados. Todos los lados de un cuadrado miden lo mismo. Entonces, Ajá. yo sé que este también mide 1,20. Este también mide 1,20. Cuando ya yo observé eso, ¿verdad? Que es un cuadrado y que todos sus lados miden lo mismo, ya puedo sacar el perímetro. ¿Cómo saco el perímetro? Sumando todos sus lados. Lado más lado más lado más lado. ¿Cuánto es eso? Que me digan, por favor. Espere, teacher, para hacer las sumas. Teacher, queda 3,20. 3,20. ¿Seguro, seguro? Sumado todo. 4,80. 4, perdón. 4, exactamente. 4,80, como dice por ahí Santiago. 4,80. Pelado, sin unidad de medida. O le tengo que poner una unidad de medida. Una unidad de medida. Metros, esos son metros. 4,80. Milímetros son mm. Metros. Profe, hay que copiarlo. Claro que sí. ¿Esto qué sería? Área y perímetro del cuadrado. Teacher, hoy vamos a hacer el proyecto de mate. Sí, ya vamos a terminar la materia de hoy. Área y perímetro del cuadrado. Hacen el dibujito también. Y vean qué sencillo es el área del cuadrado, chicos. El área del cuadrado, yo solamente digo lado por lado. ¿Cuánto mide el lado? 1,20. ¿Cuánto mide el otro lado? 1,20. Y 1,20 por 1,20, eso me va a dar 1,44. Teacher. Profe, Dame. solamente hay que hacer eso y ya no más, o hay que hacer otra cosa. Y aquí sería metros cuadrados, ¿verdad? Porque recuerden que el área se da en cuadrado. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Eso había que copiarlo? Sí, esto hay que copiarlo. Esto les tiene que quedar ahí en el cuaderno. ¿Ok? ¿Esto qué es? El área y perímetro del cuadrado. ¿Qué vimos hoy? Área y perímetro del cuadrado y de los triángulos. ¿Verdad? Área y perímetro del cuadrado y de los triángulos. Y además también vimos los elementos, ¿verdad? Que ustedes ya se sabían varios. ¿Cuáles vimos hoy? Aparte de los que ya ustedes sabían. La base y la altura. ¿Ok? Esto es muy sencillo, solamente es de practicar bastante. Me avisan cuando estén listos. Hacen el dibujito también, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Para que les quede ahí más claro en el cuaderno. Ahí en el cuaderno les va a quedar todavía más claro con la letra bien bonita, ¿verdad? Bien ordenadito. Yo no puedo ver sus cuadernos, pero confío en que ustedes lo están haciendo bien ordenado, con la letra muy bonita, la mejor que puedan hacer. Listo, teacher. Ok. Entonces, repaso, ¿verdad? ¿Cómo saco el área de un triángulo? ¿Con cuál fórmula?
Cristel, dígame usted. Multiplicando los lados. No, El de un área. triángulo, de un El triángulo. perímetro. El área de un triángulo, ¿cómo lo saco? Ah, no, ok. Base por la altura. ¿Le falta un paso? Dividido entre 2, no se les puede olvidar ese dividido entre 2, porque base por altura, lo vamos a ver después, es para sacar el área de un rectángulo. Pero el triángulo es base por altura, dividido entre 2. ¿Ok? No se les puede olvidar ese dividido entre 2. A veces se les olvida. ¿Y cómo saco yo el área de un cuadrado? Dígame. Gabriel, Crispe. Mi teacher, se pone el que tenía el volumen muy bajo. ¿Cómo saco yo el área de un cuadrado? El área de un cuadrado Sí. es multiplicando la altura y los lados. No, la altura no. Lado por lado. Puede ser la altura, sí, pero aquí la fórmula correcta es lado por lado. ¿Se acuerdan de las potencias? Aquí tengo 2, ¿verdad? O sería lo mismo que decir lado elevado a la 2. Profe, ¿eso hay que copiarlo o no? Claro que sí, de toda esta diapositiva. Ah, Yo lo bueno. dije hace rato, ya llevan como 5 minutos copiando eso. Profe, ya lo copié desde hace rato. ¿Ok? Yo también, profe. ¿Por qué es importante hacerlo aquí? Yo les puedo pasar la presentación, pero la presentación no tiene todo esto que agregamos. La presentación no tiene todo esto que agregamos. ¿Ok? Qué frío. Les doy un minuto más. Le doy la vuelta. Fácil, ¿verdad? Perímetro, facilísimo. Solamente sumo todos sus lados. Área, bueno, va a depender de la figura. Triángulo, base por altura, dividido entre 2. Cuadrado, lado por lado. O lado elevado a la 2, ¿verdad? Esas potencias las vimos al inicio del año. ¿Listo, profe? ¿Ok? ¿Listo? Tiene que ser más rápido, Gabriel. Y tienen que estar bien atentos a cuando yo digo que lo tienen que copiar. Ok, les doy tiempo. Un minuto más. Eso es lo que íbamos a ver hoy, ¿verdad? Los elementos de la base, el elemento de la altura, el área y perímetro del triángulo y el cuadrado. Ahora bien, mientras Gabriel termina de copiar, los que ya terminaron, vayan a traer sus materiales del juego de mesa. Una pregunta, profe, sobre lo de mate. Nosotros tenemos que hacer una foto así para saber que sí hicimos, tenemos que hacer una foto de nosotros cuando eso, ¿verdad? No le entendí, pero la cuestión es, cuando se terminan todos los proyectos, me mandan en un solo mensaje los 3 proyectos, sociales, matemática y español. Eso iba a decirle yo. Eso es. Ya, teacher, ahora sí. Ok. Profe, Profe. ¿Qué pasó? profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué Aquí estaba lo del cuadrado, ¿verdad? iba a decir? Y Profe, nos quedan, ya voy, ahorita, espera un toquecito para explicar. Vamos a hacer 8 tarjetas. ¿Ok? 4 que tengan relación con los elementos que vimos, ¿verdad? Y 4 sobre el perímetro y área. ¿De acuerdo? Aquí yo les puse varios ejemplos. Entonces, apunten por aquí esto. No lo entendí, profe.
Apúntenlo por ahí. 4 sobre los elementos de los triángulos y cuadriláteros, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos? Los que ustedes ya se saben y además la base y la altura. Y 4 sobre el perímetro y área del triángulo y cuadrado. Pregunta. Dígame. Ayer yo después de terminar lo de español hice los moldes que me faltaban para completar 20. Ajá. ¿Puedo usar esas tarjetas o tengo que hacer las 8? No, si ya usted tiene los moldes, no las tiene escritas, las tiene en blanco, ¿no? Ajá, en blanco. Sí, para eso era, para que usted adelantara los moldes y no tuviera que recortar hoy. Entonces nada más les escribo la pregunta de los retos. Exactamente. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Cuántos vamos a hacer? 4 sobre los elementos de los triángulos y cuadriláteros, ¿verdad? Teacher, Y le 4 enseño sobre... cuántas tarjetas hicimos. ¿Sí? Si yo lo eché en la cajita y ya no está. ¿Cuántas son? Matías, son un montón. ¿Cuántas Un hay ahí? montón. No sé, no las he contado. Bueno, ahí podemos ponerle retos especiales o algo así. O pregunta sorpresa, por ejemplo. Puede ser algunos. Se puede inventar ahí. Profe, Entonces, 4 elementos. 4 sobre los elementos de los triángulos y cuadriláteros. ¿Cuáles son los elementos? Vértices, lados, ángulos, base, altura, diagonales. 4 sobre el perímetro y área del triángulo y cuadrado. Ok, aquí les voy a enseñar unos ejemplos que tengo por aquí. Por ejemplo, este dice, ¿cuánto mide el perímetro de un triángulo equilátero que mide su lado 5 centímetros? Pregunta 2, ¿cuál es el perímetro de la siguiente figura? Y yo hice una figura en la misma tarjeta. Reto 1, ¿cuál es el área de un cuadrado cuyo lado mide 2 centímetros? 5 segundos para responder. Reto 2, ¿cuál es el área de un triángulo con base 5 centímetros y altura 4? Tiene 15 segundos. Y aquí puse otro. profe, ¿Cuáles elementos tiene un triángulo? Ya va. ¿Cuáles elementos tiene un cuadrado? Dibuje una figura con 4 lados y 2 diagonales. Vean que aquí, ¿verdad? Estoy incluyendo Teacher, los una ejemplos. pregunta. ¿Puede poner lo que decía 4 elementos y eso? Sí, ustedes pueden guiarse con estos ejemplos. Reto 2. Dibuje una figura con 6 lados y 6 vértices. Tiene 15 segundos. Dibuje un triángulo cuya altura, vamos a ver, aquí no lo veo, sea de 6 centímetros. Tiene 5 segundos. ¿Ven? Entonces son 4 sobre área y perímetro y 4 sobre los elementos de los triángulos y cuadrados o cuadriláteros. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer hasta las 9:45. Ahora sí, preguntas. Digan. yo. Profe, vamos a hacer hoy la de, ¿cómo se llama? La del área y perímetro. Claro que sí, eso es lo que estamos haciendo. Pero son 4, no, ¿cómo es? Son 4 2. sobre los elementos, no, son 4 tarjetas sobre los elementos de los triángulos y cuadriláteros y 4 sobre perímetro y área. Aquí tengo Vea que vamos a trabajar en 8 tarjetas hoy. tarjetas. Sí. Nos quedan 35 No, minutos. profe. Mucho Profe, ya tiempo. hice 2. Muy Profe, bien. 35 minutos. Es bastante tiempo lo que nos queda. ¿Okay? Y vean, les voy a mandar esta presentación. ¿Okay? Para que vean que... ¿En dónde la va a mandar, profe? ¿En el chat? Sí, se los voy a mandar aquí en el chat. Vamos a ver, hoy es 20. Ahí se está subiendo, ahí lo pueden ver. ¿Qué pasa, Ian? Ian Camaño, ¿qué es lo que pasa? Yo había dicho una pregunta, pero no me dio la palabra. No le entendí la pregunta. Dígame la pregunta. No, porque no me dio la palabra, entonces mejor no hablé. Usted tenía la palabra. Después nada más yo lo vi ahí sentado en el sillón.
No estoy en el sillón. Bueno, en lo que esté sentado. ¿Cuál era la pregunta? Una preguntita de que ¿cuáles habíamos hecho? ¿Se fue el internet eso? Ok. Ya, ahora sí, fue que se me fue el internet por 2 segundos. Ok, pero pensé que. Profe, tenemos que volver a hacer 8 tarjetas. No, espere, Ethan, se me fue el internet cuando Ian estaba preguntando. Dígame, Ian, otra vez. Profe, ¿cuáles tarjetas habíamos hecho primero? Habíamos hecho 2 sobre polígonos, 2 sobre triángulos y 2 4 sobre polígonos. 2 de triángulo. sobre triángulos. Espere. Y 4 sobre cuadriláteros, ¿verdad? Si eran paralelogramos o no paralelogramos. Espere. Ahí les mandé la Profe, ¿cuántos hay que hacer hoy? 8. 8. Profe. Habíamos hecho 2 de polígonos, 2 de triángulos y 4 de cuadriláteros. ¿Sí? Profe, una pregunta. Entonces, Pregunta no, yo ya me descargué la presentación. Ok, ahí pueden ver los ejemplos que hay ahí. Entonces, ¿cuántos llevamos, Ian? Llevamos 6 y las 8 de hoy. Llevamos 6 cartas de la semana pasada, ¿verdad? Y como esta semana no tuvimos clases el lunes, pues hoy hay que hacer las 8. ¿Ok? Vean que esta clase solo fue de matemática. Y media hora, ¿verdad? Llevamos de 35 a 40 minutos, ¿verdad? Es suficiente para que ustedes hagan esas 8 cartas. Y ahí les mandé la presentación para que se guíen con la presentación y los ejemplos. La pruebo. Dígame su pregunta, Ethan. Ay, perdón, profe. Ahí hay varios ejemplos. Yo les mandé la presentación para que lo puedan ver. Los ejemplos. Aquí les estoy enseñando. ¿Cuántas hay que hacer? 8, ¿verdad? Esas cartas se hacen muy rápido. ¿Ok? Si tienen los moldes hechos, bueno, ya eso es un adelanto, ¿verdad? Entonces todavía más rápido. Ok, ahí les estoy enseñando unos ejemplos. Ian, puede descargar la presentación, ahí se las mandé para que usted vea los ejemplos. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Una pregunta de... Otra vez. Dylan, otra vez se me fue el internet. No escuché su pregunta. Si una pregunta sobre los elementos puede ser que es un vértice. ¿Qué es un vértice? ¿Qué es un vértice? ¿Cuál es la respuesta? Es cuando dos líneas se intersectan y forman un puntito. Se intersecan. Intersectan. Yo preferiría que fueran preguntas relacionadas a los elementos, pero enfocándose en los triángulos y en los cuadriláteros. ¿Sí? La pregunta está buena, pero, ¿verdad? Usted enfóquelo en los cuadriláteros y en los triángulos. ¿De acuerdo? Ok, me avisan cómo vamos. Ahí les mandé la presentación para que la descarguen y se guíen. Profe, ya hice las primeras 4 de los elementos. Ok, léamelas. Vean, la primera es, dibuje una forma de 4 lados y 4 vértices. Una figura.
Tiene que decir figura. Ok. ¿Qué elementos tiene la siguiente figura? Y ahí dibujé un cuadrado que tiene lados, vértices, altura y base. Ok. También puse cuántos vértices tiene un cuadrado. Ok, muy bien. Y dibujé una figura que tenga 5 lados en 15 segundos. Ok, ¿están bien? Ethan, ¿cómo vamos? ¿Cuántas tarjetas lleva listas? Sí. Ethan. Profe, Buenos días, doña Yesenia. Ya esta, estamos ahí para bueno, los- es que no estaba haciendo ninguna tarjeta, pero porque estaba haciendo las últimas. Recuerda que usted me ayudó a hacer estas, las de Sí, las pero 4. no. Sí, tiene que estar haciendo las de hoy. Profe, con Usted permiso. lleva atrasadas esas, entonces tiene que sacar otro ratito después. Quiero que hagan Profe, las de hoy con aquí. permiso. ¿Puedo ir al baño? Sí, señorita. Y profe, hay que copiar estas tarjetas. No, usted las tiene que inventar. Estas son para que ustedes se guíen. ¿Y de qué tienen que ser, profe? ¿Cuáles temas vimos hoy, Ethan? Ethan, no me está poniendo atención. Sí. Véalo aquí. 4 tarjetas sobre los elementos de los triángulos y cuadriláteros. Y 4 sobre el perímetro y área del triángulo y cuadrado, que eso fue lo que vimos hoy. Ok, guíese con estas tarjetas. Haga esas 4 de primera. ¿Esas 4 de qué son? Del área y perímetro. Ok, recorte las 4 tarjetas, Ethan. Y seguía con esas que tengo ahí. Primero recorte las 4 o las 8 de una vez. Recorte las 8 de una vez. Ahí les mandé la presentación para que ustedes la puedan ver. Que la puedan Profe, pasar. ya terminé de hacer las 8. ¿Ya terminó de hacer las 8? Ok, léamelas. Las de... Sí, está fallando. Dylan, no sé, tengo problemas de internet hoy. No le pude escuchar de nuevo. ¿La vuelvo a leer, profe? Sí, porfa. La primera es que es un vértice. La segunda dice, dibuje un cuadrado que tenga 4 vértices con altura y base en 10 segundos. Ok. La otra es, ¿para qué nos sirven los elementos? ¿Los elementos de qué? De la altura y la base. Ok, puede ser, sí. ¿Y cuántos vértices tiene un triángulo? Ok, me parece bien. Esa sería entonces de los elementos. Ajá, y las del perímetro y área. Dice cómo sacar el área de un triángulo. Ok, muy bien. Ahí uno debería responder la fórmula, ¿verdad? Ajá, cómo sacar el perímetro de un triángulo. Ok. Cómo sacar el área de un cuadrado. Digamos la Ajá. forma. Y cómo sacar el perímetro de un cuadrado. Ok, me parece bien. Muy bien. Dylan, ¿las tiene decoradas? Las puede ir decorando esas tarjetas. Ok. Vean que ahí ya varios me dijeron que ya, bueno, Dylan me dijo que ya hizo las 8. Por ahí Valeria lleva ya 4. ¿Cómo van los demás? Voy preguntando. Vean que el tiempo es el suficiente para que ustedes hagan esas 8 tarjetas. ¿Cómo vamos? Vamos a ir preguntándole a cada uno de ustedes. Fío, ¿cómo vamos? Bien, ¿Cuántas tarjetas lleva? 2 porque lo que hice fue recortar las 8 primero y después. Ok, muy bien. Matías Morales, ¿cómo vamos? Bien, teacher. Ya casi termino las primeras 4. Ok, muy bien.
Alessandro, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Cuántas tarjetas lleva? Apenas he hecho 2 porque se trata de que parejas todas, pero es que ¿Dos, pero dos escritas o solamente dos recortadas? no, 2 reportadas, Ok, tienen que apurarse un poquitito más, ¿sale? pero no estoy atrasada, sino que solo llevo 2 tarjetas reportadas, así que voy a hacer más rápido que pueda. Ok, ajá. Pero recuerden que entonces recorten todas de primero las 8, ¿verdad? Y después empiezan a escribir para que sea un poquito más rápido. Gabriela Arispe, ¿cómo vamos? Bien, teacher. ¿Cuántas llevamos? Vean, todas estas. No las veo. Ah, ok. Déjeme la Las 8 de hoy. Sí. ¿Cuántas lleva de hoy? Profe, ya solo me faltan 2. Ok, ¿cuántas lleva de hoy? Solamente me faltan 2. ¿Escritas? Ah, ok, muy bien. Luis, Vea. La teacher. Son los saldos. ya le puse la decoración también. Sí, Me teacher, parece muy desde bien. Me parece muy bien. Luisma, ¿usted cómo va? Luisma, cuéntame. Ahí voy haciendo las cartas. ¿Cuántas lleva? Apenas una. Tiene que ser más rápido, ¿verdad? Si lo va a pintar o todo eso, hasta el final, ¿verdad? Primero recórtelas y les escribe. ¿Sí? Ok. Ok. Sebastián Bolaños, ¿cómo vamos? Sebastián Bolaños, ¿cómo vamos? Profe, Dígame. ya voy por la quinta carta. Ok. ¿Escrita? Sí. Ok, muy bien. Si no saben hacer alguna, pueden copiar alguna de todas, pero no todas, ¿verdad? Pueden copiar algunas, pero que no sean todas. Profe, cuenta lo que estoy haciendo. Estoy, por ejemplo, veo lo que usted hizo y pongo lo contrario. Lo contrario, bueno, se está guiando con las cartas, ¿verdad? Y eso es lo que Y obviamente no es lo contrario, sino que tenga sentido, ¿verdad, Luis? sí. Ok. Matías Pérez, ¿cómo vamos? Bien, llevo 3. Bueno, llevo 4, de hecho. 4 escritas. Sí. Ok. Recuerden que son 4 sobre los elementos de los triángulos y cuadriláteros y 4 sobre el perímetro y área del triángulo y cuadrado. ¿Ok? Cristel, ¿cómo vamos? Teacher, una pregunta antes de que siga Cris. Cuando termine, cuando yo le haya preguntado a todos, ¿le puedo decir las preguntas? Sí. Y los retos. Sí. Ok, Cris, ¿cómo vamos? Ya recorté las tarjetas y ya llevo 2. Ok, muy bien. Santiago Miranda, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, bien, sí, yo sé que van bien, pero díganme que cuántas tarjetas llevan. 3. 3 escritas. Sí. Ok, está bien. Santiago Hewitt. Ya va. Santiago Hewitt. Yo ya hice 4. Ok, lleva 4 escritas. Listo, profe. Ya las terminé. ¿Lleva 4 escritas, Santiago? Hewitt. Sí. Ok, 4 escritas. Sebastián Vargas, Profe, ya las ¿cómo vamos? terminé. Ok, ahorita se las reviso después de Bien, Matías Morales, después sigue Gabriel Arispe y después usted. Sebastián Vargas, cuéntame cómo vamos. Bien, ya voy a terminar, nada más me falta una. ¿Escritas? Sebastián Vargas. Ya está la última. Ah, por escribir. Ok, recuerden que las tienen que decorar también, ¿verdad? Luis Ángel. Las mías ya vienen decoradas, yo las decoré desde antes. Profe, Ok, ¿puedo está hacer bien. hoy? No le entendí, se quedó ahí pegado. Es mi internet el de hoy. Que si puedo hacer 5 tarjetas hoy. Extra. Ujú. ¿Ya hizo las 8? Sí, mira.
Ok, espera, es que no lo estoy viendo porque estoy preguntándole a Luis Ángel y aquí estoy en la pantalla donde solo no se ven los que tienen cámara. Luis Ángel, ¿usted cómo va? Cuénteme. Ya va, ya les voy a preguntar. Los que me están haciendo preguntas. Luis Ángel, ¿cómo vamos? Ok, Luis Ángel no me habló. Voy a preguntarle a los demás entonces. Ahora sí, Matías, cuénteme. Ya, profe, ya estoy. Es que andaba trayendo el cargador de la computadora que se me iba a descargar. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos con las tarjetas de hoy? Ah, bien. ¿Cuántas lleva? Ya llevo las 4, ya las estoy haciendo más bien. Pero son 8, ¿verdad? Hoy. 8. ¿Sí? Está bien. Son 8. 4 sobre elementos de los triángulos y cuadriláteros y 4 sobre el perímetro y área del triángulo cuadrado. ¿Okay? Profe, Tienen ya que ser terminé. 8 escritas, 8 escritas. ¿Qué es lo más importante? Escribirle las tarjetas, ¿verdad? Porque si solo las recortaron, no se vale, tienen que escribir. Ok, Profe, ya terminé. Teacher, ahora sí, ahorita se ya las voy sé. a revisar. Ok, cuénteme, Matías Morales. Ya se las voy a, yo ahorita se las voy a revisar a los demás. Voy a Teacher, en dejar. preguntas son cómo se calcula el área del cuadrado, en la segunda, cómo se calcula el perímetro de un cuadrado. En la tercera mencione 2 elementos de un triángulo. La cuarta, ¿qué elementos tiene un cuadrado? Y esas son las preguntas. Hoy por los retos. El primero es dibuje una figura con sus elementos en menos tiempo posible. Ok. La segunda, señale en menos tiempo posible los elementos de esta figura. Y aquí la dibujé. Ok. Y la tercera, calcule el área de un cuadrado que mide de un lado 4 centímetros y calcule el perímetro de este rectángulo. Ok, me parece muy bien. Están bien, están correctas. Gabriela Arispe. Teacher, aquí estoy. Ahora sí, cuénteme. Teacher, una cosa, dos cosas. Primero puedo hacer solamente, bueno, la próxima vez que hagamos tarjetas voy a tener que hacer también más tarjetas, pero no los puedo hacer todas las tarjetas de una vez para que la próxima vez solamente tenga que hacer las preguntas. Igual. Sí, ustedes lo pueden adelantar si ustedes quieren. Adelantar la decoración y el recorte de tarjetas. Y no, Llevamos pero 14. No, escribirle no porque es dependiendo del tema que veamos. Ah, sí, era cierto, bueno. Pero teacher, escuché esta. Dígamela. Dice, dibuje cualquier figura y marque la altura y la base en 15 segundos. Ok. Sí, me parece bien. Ok, Valeria, usted me iba a decir algo. ¿Se las digo ya, profe? Sí. Voy. Las que le hacía falta, ¿verdad? Ya me había dicho 4. Sí, voy. ¿Cuál le había dicho ya? Las de los elementos, ¿verdad? Exactamente. Ok. La primera es ¿qué es un perímetro? Tiene 5 segundos para responder. 15, perdón. Ok. Haga el siguiente perímetro y ahí le puse un perímetro, profe. Haga. Para ver esa, enséñame esa. En la pantalla. Calcule, tiene que poner. Ok. Después sigue, explique qué es el área. Tiene 15, profe, tiene 15 segundos para explicar. Ok. Y
la última dice, haga la siguiente área. Su base es 15, su lado es 43 y su altura es 42. Eso es un triángulo. Ok, póngale ahí, calcule. Ok. Sí, profe, es que a mí se me está olvidando cómo ponerlo. Ok, 9:45, Santiago Hedwig, 9:45. Ok, todavía les quedan 15 minutos para terminar las 8 tarjetas. Trabajar en la decoración, ¿verdad? Si no terminan, no se preocupen. La próxima clase vamos a terminar las tarjetas y el tablero. Ok, vamos a ver cómo nos va. Profe, vea lo que le puse. Ok, sí, Sebastián, hagámoslo de una vez. Porque me da el permiso primero. Sí, ya va. Y ahora sí. Tienen que ser más grandes esas tarjetas. Y cuando usted lo vaya a imprimir, ese rojo. Ok, ¿soy yo? ¿Es mi internet o Sebastián se le escucha pegado? ¿Ustedes me escuchan bien? Es la Sebastián que se le escucha Sebastián. pegado. Sebastián, otra vez. Sebastián, otra vez. Otra vez, Sebas. Sebas se le escucha muy bajo. No se le escuchan, yo no le escucho nada. Vamos a ver cuál es el área de un triángulo con base de 10 y altura de 20. Ok, ¿cuál es el área? No, esperen, no lo bajen. Se me fue Sebastián. Bueno, se fue Sebastián. Ian, ¿cómo vamos? Sí, es el internet de Sebastián. Ian, ¿cómo vamos? Ian Camaño. Bien, profe. Ok, Ian, mañana vamos a hacer una tutoría, ¿ok? Mañana a las 2:30, ¿de acuerdo? Estoy bien, profe. Ahí le voy a mandar el link. Bueno. Si usted ve que se le dificulta, puede copiar mis tarjetas, ¿de acuerdo, Ian? Profe, hoy Ian y yo no tenemos tutoría. No, Ian tiene mañana, usted tiene hoy. Ok. Y después les mando el link. Profe, ¿para qué sirven las tutorías? Para afianzar temas que nos cuestan un poquitito. Profe, yo ya me descargué lo de PDF, creo que es PDF, ¿verdad, profe? Sí, es de PDF. Ajá. Ya me lo descargué. Ok, por ahí se pueden guiar también con la clase de hoy. Sí. Ahí se los Yo voy a una mandar también pregunta. en el curso. Dígame. ¿Usted cómo hace esas presentaciones tan lindas? ¿Esas presentaciones? Sí, que tienen foto y todo. Bueno, ahí voy agarrando de internet imágenes y fotos. ¿Pero en qué aplicación? ¿En PowerPoint? En ¿En PowerPoint. Word? En PowerPoint. ¿Y cómo las pasa a PDF? Se le da guardar en PDF, nada más. Hace dos documentos. Teacher, ya vengo a ir a traer algo. Ok. Léame la cita. Vea, las primeras, profe, vea, la primera dice, dibuje un triángulo con su altura, profe. Ok. ¿Qué es un elemento? Tiene 20 segundos para responder. Ahí tiene que cambiarlo. Tiene que poner qué es un elemento de qué. O más bien puede ponerlo diferente. Puede poner, mencione 3 elementos de un triángulo, por ejemplo.
¿Sí? ¿Qué es un elemento que puedo poner, profe? Cámbialo, mejor cámbialo. Porque ¿qué es un elemento? O más bien puede poner, ¿cuál es el siguiente elemento de la figura? Dibuja un triángulo y señala uno de los elementos, ya sea un vértice, ya sea la altura, ya sea la base. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento señalado, por ejemplo? ¿Cuál es el elemento señalado en la figura? Y entonces usted hace un triangulito y le señala un elemento, ya sea el vértice, un ángulo, un lado, la base, la altura. Esa sería una pregunta correcta. Gabriel, ¿ya terminó? Ujú. ¿Sí, usted? Teacher, es que estoy pensando la última porque me cuesta, pero no quiero copiar de las suyas. Bueno, está bien, eso me parece bien. Profe, ¿sabe qué hice yo con algunas que no sabían? ¿Qué hiciste? Leí las suyas y digamos de las suyas agarré ideas. Ajá, eso es, para eso Las es, hice para que ustedes se parecidas, guíen. pero no con las mismas cosas. ¿Ok? Eso está bien. Esa es la idea, que ustedes se guíen con eso. ¿Ah? ¿Listo ahorita? ¿Cambió? ¿Tienes paciente? Profe, no sé qué poner. La que yo le acabo de decir, ¿cuál es el elemento de la siguiente figura? Entonces usted dibuja un triángulo y señala uno de los elementos. Puede ser la altura, por ejemplo. ¿Cuál es el elemento de la siguiente figura? ¿Ya vino Sebastián? Vamos a ver. No, se me fue Sebastián. Ah, no, ahí está. ¿Sebas? Bueno, vamos a ver qué pasó con Sebastián. Sí, teacher, ahí está Sebastián. Vean Profe, que el tiempo fue el suficiente para que hicieran las 8 cartas. Dígame, Ian. ya hice las 4 de perímetro. Léamelas. Ah, Léamelas. ok, espere. Espere, profe, para ver algo. Estas dos. Profe, no importa si la primera dice que es que es un vértice. ¿Qué es un vértice? Ajá. O sea, O puede poner. Bueno, sí, déjelo así, está bien. ¿Qué más? Ya, profe, ya la terminé. ¿Cuál es el ¿cuánto da Ok, la ya respuesta va, de estoy escuchando a Ian. Ya va, estoy escuchando a Ian. Dígame. cuánto da la respuesta de este perímetro? Pero es la imagen. Ah, usted hizo un dibujo y le puso ahí las medidas, ¿ok? Esa Después sería de perímetro. después las otras demás. Agarré ideas de esas, de las que salían ahí. Ok, lleva De 4. que ahí, ajá. Pero no las copié igual. Le saqué otra idea. Ok, está bien, léamelas. ¿Cuánto mide el perímetro de un cuadrado equilátero? No hay cuadrados equiláteros. No, profe, perdón. No, De un profe. triángulo. Sí, pero no. Mal, perdón. Cámbialo ahí, triángulo. Triángulo equilátero. Ya, profe. Ok. Ahora sí, léamelo. La otra es, ¿cuál es el perímetro de esta figura? Y ya, eso es. ¿Y cuál Pero me figura es? faltan las de área y las de brillo. ¿Ah? No, ahí tiene 3 de área y perímetro.
y tiene solamente una de los elementos. Entonces le hacen falta una de área y perímetro y 3 de elementos. No lo entiendo, profe. ¿Cuáles son los elementos? Vértice, ángulos, base, altura. Ahí solamente tiene una que me dijo de los vértices. Las demás son de perímetro y área. ¿Sí? Las que usted hizo son de perímetro y área. Solamente hizo una de elementos, entonces las que le hacen falta más son las de elementos. ¿Cuáles son los ¿Cuántos elementos? de elemento? 4. Sí, pero ¿cuántas? Le hacen falta 3. ¿Cuántas son de perímetro? 4 también. Área y perímetro, 4. O sea, son 8 para hoy. Teacher, oiga la última. Dígame. Haga una base de un rectángulo con sus dedos. O sea, teacher, sería así. Ok. Eso está creativa. ¿Qué más? Teacher, a ver. Dibuje un cuadrilátero y marque la altura en 5 segundos. ¿Cuál es el área de un cuadrado? La otra. Ok. Pregunta, teacher. Dígame. Es que, que la última puse, ¿cuál es la tercera puse, ¿cuál es el área de un cuadrado? Pero eso sería una pregunta, ¿verdad, teacher? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Y ahí le falta algo. Donde su lado mide 2, donde su lado mide 5. Porque si usted me dice cuál es el área de un cuadrado, puede ser un cuadrado que mida no sé cuánto mide. ¿Sí? Voy a cambiar la penúltima. Ok. Sebastián Bolaños, no, era Sebastián Vargas, que se nos había ido. ¿Sí? Ya, profe, es que se me fue el internet. Ok. Sí, me imaginé. Sí, profe, se supone que nosotros nos iban a recargar el internet y nunca nos recargaron nada. Ay, sí. Sí, tienen que llamar, ¿verdad, Sebas? Bueno, ¿me vas a enseñar? Sí. Ok, déjalo ahí. ¿Cuál es el área de un triángulo con las... Déjalo ahí, Sebas. Déjalo ahí. Profe, sale que Sebastián Vargas es el anfitrión. Sí, porque yo le di la oportunidad que compartiera. Bueno. Escribe los elementos del triángulo en menos de 10 segundos. Escribe los elementos del... Ve aquí, lo escribe distinto. Del triángulo, y ahí de él. El que es correcto es del, pegado, ¿verdad? Cuadrilátero en menos de 10 segundos. ¿Qué significa H? ¿Qué significa L? O sea, ajá, eso me parece bien. Baje. ¿Esos están bien? Baje. Ahora sí, bórrele el L. ¿Cuál es la área de un triángulo con base 10? Ajá. Aquí tiene que cambiarlo. Dice, ¿cuál es el área de un cuadrilátero de base 10 y de altura 10? Cámbielo. ¿Cuál es el área de un cuadrilátero? Tiene que especificar cuál cuadrilátero. Si un cuadrado, si un rectángulo. En este caso, de un cuadrado. ¿Ok? De un cuadrado de lado 10. Ahí sí sería correcto. Un cuadrado. Sí, un cuadrado de lado 10. Y ahí ¿Es un cuadrilátero? Sí, es un cuadrilátero, pero un cuadrilátero, ahí se dice cuál es el área de un cuadrilátero, pero ¿cuál cuadrilátero? Entonces mejor ponga cuadrado. Profe, ¿yo qué puedo hacer? Yo ya las decoré, ya las terminé desde hace rato. De lado 10, Sebas, ya le voy a decir, ¿vale? Profe. Bórrele de base 10 y de altura 10, póngale lado 10. Y le borra base.
También. Profe, Ok, esta que dice, todos los demás jugadores. Sebastián, esta que dice, todos los demás jugadores deben tomar una carta reto, esa tiene que ser extra. mamá, Esa es extra. espérese, le estaba diciendo algo a Sebastián. Esa es extra. Esa tarjeta. Entonces tiene que hacer No, es otra. que cuando No entiendo. Y esta que dice, el jugador esa sí puede ser. Tiene que resolver cuál es el área del triángulo de base 9, sí, esa está bien. La que dice todos los demás jugadores deben tomar una carta reto, esa es extra, ¿verdad? Tiene que hacer ahí una que diga algo del perímetro o área. Exactamente. No, esa está bien, Sebastián. Esa que está copiando ahí. Ese 4 Algo ha ya. pasado. Ok. Profe. Listo, Sebas, deje de compartir ya. Porfa. Gracias. Profe. Dígame. Fiorella, me estaba preguntando algo. No, Profe, que Santi se quedó sin internet. Ah, ok, está bien. Ya vamos a terminar la clase. Es que eso... ¿Vale? Yo, profe. que ahora qué hago es que yo ya terminé las cartitas y ya las decoré. Ya vamos a terminar la clase, entonces usted está al día. Ok. Ethan, Profe, que ya no tengo así. guíese con las tarjetas que yo les mandé. Las de la presentación, ahí yo se las mandé en el chat. Descárguelo. Yo se los mandé en el chat, la presentación, descárguelo. Ok, chicos, entonces, ¿qué hicimos? Ok, vimos elementos de los triángulos y los cuadriláteros. Y también vimos el área y perímetro del triángulo y cuadrado. ¿Qué me meto, profe? Que aquí me salen un montón de cosas. Ahora yo se lo mando por mensajes, ¿verdad? Pero hasta que tengamos la clase de sociales ahora en la tarde. Bueno, ahora más tarde. Profe, Profe, ¿va a cambiar las clases sociales? Porque... ¿No? Es a las 10:30. No, profe, en el horario a mí me sale a las 10:15. A las 10:30 debe salirles en el Guri. Ah, en el Guri, sí. profe, una cosa, a mí ahorita me están llegando notificaciones que dicen, Gabriel, padre de Gabriel, pues ya estamos iniciando WIT Live. No sé, O sea, seguramente que están iniciando la videoconferencia, me imagino yo. No sé, Gabriel, es que no me llegan a mí esas notificaciones. como si fuera como antes, que era WIT Live, Zoom. Ah, ya. Ah, no sé, Gabriel, hay que ver. ¿Por qué será? Y se bugueó. Ok, chicos, entonces vamos a dejar la clase